¿Qué tal, mis queridos amados y amigos? Bendito sea el nombre de Dios, ¿verdad? Que nos da ese gozo de compartir esta oportunidad maravillosa de compartir la gloriosa palabra de Dios con todos ustedes. Es necesario que la lean, es necesario que escuchen, es necesario que rebusquen, como los bereanos que hacían, que buscaban en las escrituras para ver lo que se decía, ¿ve? De confirmar lo que se señalaba, cuán cierto era. Y fueron elogiados por el maestro, porque pues, este es el deber de todos y cada uno de nosotros. La palabra profética más segura está ahí. Y nosotros somos los responsables de verificar que lo que se diga aquí vaya a tono con nuestro Salvador, con la historia que hablaba de nuestro Salvador, la historia de Moisés, la historia de los libros del Antiguo Testamento. Por eso es que es necesario que hagamos como ellos, que busquemos y que no simplemente digamos amén por amén, porque entre col y col una lechuga, como dice el refrán, y no debemos permitir que se cuelen las cosas. Hoy vamos a hablar precisamente de la madurez cristiana, ¿verdad? Ese, ese sentido de madurez que todos deberíamos tener. ¿Para qué nos sirve? ¿Cuándo es necesaria? ¿Y por qué muchos no la alcanzan? El caso de Sansón nunca alcanzó una madurez cristiana porque pues tenía muchos dones y virtudes, pero su madurez, su inmadurez, su capacidad para manejar estas cosas, pues no le permitió ser diligente y por eso tuvo tantas altas y bajas. Culminó como culminó, ¿verdad? Y entonces así todo cristiano que entra al ruedo de la fe, a la lucha por la fe, porque esto es una lucha, mantenerse en fe. A veces yo digo, Señor, si tú has de percibir en tu conocimiento adelantado de las cosas que yo he de perderme, que yo he de apostatar de la fe, acuéstame, mándame a dormir, porque es necesario preservar la vida antes que vivir en el mundo y perderte. Porque nosotros dependemos de la voluntad de nuestro Padre. Y Él sabe todas las cosas. Si le ponemos a Él nuestro destino, nuestra vida en sus manos, Él sabrá qué hacer. Y yo siempre digo, Señor, por otros días hablaba con un pastor que también mencionábamos lo mismo. Cuando tú has madurado, tienes que pensar inmediatamente como pensaba el apóstol Pablo. Para mí el dormir o el morir es ganancia, porque ya nadie me puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, según yo. Pero como Dios sabe todas las cosas y ve el camino que yo no he visto, pues tu deber y el mío es decirle, Señor, si tú ves que en ese camino yo voy a apostatar o voy a negarte, mándame a dormir antes de tiempo. Porque es tu voluntad la que yo quiero hacer y tu voluntad es que creamos y nos salvemos. La gloria sea para Dios. Y en eso consiste la madurez también. La madurez nos permite ver cosas, entender cosas que están escritas en la Escritura para nuestro beneficio. El apóstol Juan le habla a los hijitos. Y cuando él se refiere a hijitos, se refiere a principiantes, ¿verdad? A niños en el conocimiento. Os escribo a vosotros, Juan capítulo 2, primera de Juan. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Hay una diferencia. Os escribo a vosotros, hijitos, nuevamente, porque habéis conocido al Padre. Vuelve e insiste. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y ahora va a escribirle a los jóvenes. Os escribo a vosotros, jóvenes, a los que eran hijitos, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Ve? Él tiene un juego de palabras, pero lo que está señalando es que los que son hijitos tienen que seguir
el ejemplo de los padres y de los jóvenes maduros para que lleguen a ser como ellos. Porque él le está recordando a los hijitos, a los pequeños, a los a los principiantes, que vuestros pecados han sido perdonados. Y yo te los recuerdo. Y te digo, tus pecados han sido perdonados por el nombre de nuestro Padre Celestial. Y dice que los padres que sois maduros espiritualmente, porque conocéis al que es desde el principio. Nosotros los padres tenemos la capacidad, cuando hemos madurado, de poder educar y llevar a nuestros hijos hacia la madurez espiritual. ¿Para qué? Para que no sean niños. A los jóvenes, él los está exhortando porque han alcanzado madurez y han vencido al maligno, las tentaciones y este tipo de cosas. Entonces, vuelve y le dice a los hijitos, les recuerda que vuestros pecados han sido perdonados, que no nos quedemos en esa etapa, que entendamos que tenemos que crecer. Los hijitos son niños porque han conocido al Padre y han comenzado a caminar de la mano del Señor. Son bebitos espiritualmente. Y entonces el apóstol está sumamente preocupado porque hay muchos que se quedan en esa etapa. Como mencioné ahorita, Sansón se quedó en esa etapa. Y entonces toda la vida con dones y capacidades, pero ¿qué? No la ponemos en función al beneficio de la obra y no crecemos espiritualmente. Seguimos siendo cargas para la iglesia. En este caso, les quiero referir a los corintios. Ahí están los corintios pasados y están los corintios presentes. Y Pablo le dice a los corintios que cómo quiere que vaya a ustedes, porque si son carnales tengo que ir con una amonestación carnal, como a carnales, como a hombres no espirituales. ¿Ves? ¿Por qué? Porque se están comportando a la altura de un inmaduro, de un infantil espiritual. ¿Y qué hace esto? Carga para la iglesia, porque hay que estarlos velando, hay que estarlos ayudando, hay que estar corrigiendo sus errores. Y entonces no producen frutos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hay que velarlos, hay que llevarlos, hay que darle vivir. Y el apóstol Juan aquí lo que está señalando es, si hay jóvenes que han crecido, ¿cómo nos atrevemos a querer seguir siendo niños? Porque la realidad es que la iglesia del pasado estaba llena de engreídos y la iglesia del presente está repleta de niños engreídos que no quieren asumir responsabilidades, por ejemplo, que pretenden ser niños porque es más cómodo. Voy cuando quiero, vengo cuando quiero, me llevan cuando quiero, insisten, me buscan y eso me hace depender de ellos y me siento cómodo. Imagínese usted que usted tiene hijos y sus hijos están en su casa, llegan a la madurez y siguen dependiendo de usted, aún adultos. Siguen necesitando que usted los mantenga, los sostenga, y los hay. Pues este es el caso de los niños espirituales. Son carga para el cuerpo de Cristo porque no actúan agradecidamente ni se desarrollan. Y entonces el cuerpo tiene que ayudarlos para que no se pierdan, porque de lo contrario se quedan inertes. El consejo del apóstol es que aquellos que son fuertes sirvamos de ejemplo a los más débiles, pero los más débiles tienen que ponerle su parte. Es decir, tienen que dejar de niños, tienen que dejar de ser niños para ir madurando como aquellos que dice el apóstol, que son fuertes y vigorosos espiritualmente, porque la palabra de Dios permanece en ellos. Y cuando la palabra de Dios permanece en ti, ya tú has pasado la etapa de la infancia espiritual, que este es el caso de Cristo en su infancia, cómo maduró inmediatamente y pudo enfrentar a aquellos sabiondos de la ley, aquellos teólogos, aquellos analistas, aquellos filósofos, y él se lo echó al bolsillo porque él representaba al Altísimo. Y todo lo que el Altísimo
le dijo y compartió con él fue lo que él impartió en la tierra mientras estuvo aquí. Por eso no había forma de entrarle a Jesús por ningún lado, porque vosotros sois de vuestro padre el diablo, decía él, y yo soy de mi padre el Altísimo. Hay una diferencia bien marcada entre uno y el otro. Por lo tanto, aquellos que maduramos tenemos esa virtud, tenemos esa oportunidad de actuar agradecidamente por la salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Nosotros como padres nos gloriamos de ver a nuestros hijos crecer en todas las etapas de su vida, particularmente cuando son las etapas de la fe. Mis nietos, yo me gozo cuando mi hijo me dice los progresos. Pues, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que nos ha dado la vida, que nos ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Todos aquellos que llegan a los caminos de Jesús tienen que, por agradecimiento nada más, crecer en conocimiento. ¿Para qué? Para poder llevar a otros lo que tú has recibido de gracia. Para dar de gracia todo lo que Dios te ha dado de gracia. Para llenar de bondad aquellos corazones tristes. Para llenar de alegría aquellos corazones que creen que no hay más nada, que no hay esperanza. Pues eso se llama madurez. Pero cuando tú vienes a los caminos de Dios, del Evangelio, y te sientas a esperar que todo te lo den, pues entonces eres un niño espiritualmente hablando toda la vida, porque nuestro Padre Celestial espera de ti un crecimiento. Es como la parábola de los talentos en Mateo 25. Ustedes saben que Jehová, Cristo, señaló que este capataz repartió conforme a las capacidades unos talentos y se marchó. Cuando él regresa, viene a exigir y a verificar qué tú hiciste con lo que yo te di. Pues es exactamente lo que hará nuestro Padre. Y dice la Escritura que nosotros tenemos que dar cuenta a nuestro Padre de lo que hayamos hecho con la semilla maravillosa del reino de los cielos, de mostaza, que Él nos dio a todos y cada uno de nosotros. ¿Qué hicimos con ella? Si la guardamos, si la escondimos, si la pusimos a producir. Por eso es que Pregoneros del Evangelio insiste, y para vosotros es seguro, que machaquemos en lo mismo, en la predicación del Evangelio, que es lo que salva el alma. No es los dones, no es lo que yo puedo alcanzar o sentir, es que Dios te ha dado vida y esa vida está en su Hijo. Que Jesucristo tomó tu lugar, que Jesucristo cruzó el lagar por ti, que Jesucristo murió asesinado, brutalmente asesinado por ti, para que tú tuvieses ahora la oportunidad de decir, yo quiero, como hizo el ladrón, en plena crucifixión, le pide salvación al Salvador, y el Salvador no se la negó ni por un pensamiento, inmediatamente le dijo, estarás conmigo. Lo mismo te dice a ti. Esto no se trata de nada que no sea, tú eres una persona salva porque Cristo salvó al mundo. Cuando Cristo dice consumado es, Cristo está señalando que todos tienen oportunidad de entrar al reino de los cielos. Y por eso es el llamado a que dejemos de ser niños, cargas para la iglesia, y nos convirtamos en obreros, que utilicemos nuestras manos, nuestros pies, nuestra mente y nuestro corazón para llevar el poder del evangelio a otros, para liberar almas, para no hablar de nosotros, ni mucho menos de nuestra gloria, que tan oscura y vana es, sino hablar de la gloria de Dios en Cristo, que es la luz del mundo, que es la sangre que nunca pierde su poder. Y eso te constituye en un cristiano maduro, en un cristiano poderoso, en un cristiano ascendente a la victoria. Porque en la medida en que te llenas del conocimiento de Cristo, obtienes la mente de Cristo, como decía Pablo. Y eso te pone adelante. Porque entonces el enemigo de Dios va a buscar a otros, porque ya tú no eres de interés, porque tú no eres manejable. Pero en la medida en que eres niño, eres manejable. Y entonces Él se apodera de ti. Los corintios tenían, como dije ahorita, anhelo por los dones.
Sansón tenía muchos dones. Y lo que hizo con ellos fue malbaratarlos porque no aprovechó. Los corintios anhelaban los dones. Pero Pablo tiene que amonestarlos como a carnales porque eran inmorales, atrevidos, se pasaban peleando unos con otros, garateando por ignorancias, por falta de madurez. Y entonces sobre eso anhelaban los dones, pero cuando Pablo le dice que le va a hablar como a carnales, le está diciendo que no han madurado. Y eso está en 1 Corintios 3:1. Y yo quisiera que el tiempo no fuera tan agresivo, pero es que el tiempo es agresivo. 1 Corintios 3:1 nos dice: de manera que yo, hermano, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, a niños en Cristo. Cuando Pablo establece eso es que no han madurado, pero sin embargo están detrás de los dones. Querían dones, pero se comportaba como carnales. Os di a beber leche porque no se les puede dar vianda. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas. Esa es la inmadurez espiritual. Por eso es que es necesaria la madurez espiritual, porque evita que el enemigo de Dios entre por cualquiera de esos ángulos. Pablo en Efesios 4:3 dice algo interesantísimo, hablando de la unidad del espíritu. Dice 4, vamos a leer desde el 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Puso a unos como ministros, a otros apóstoles, etcétera, etcétera. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el propósito de la madurez, llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, en la medida en que usted se enfrasca y se enfusca, las dos cosas, en la infantilidad espiritual, pues todas estas cosas se pierden y no crece. Nunca va a llegar a ser a la unidad de la fe. Nunca va a llegar a ser un cristiano a la altura de un varón perfecto. Entiéndase, de un varón lleno de capacidad, lleno de conocimiento, de un varón con la mente de Cristo. Lamentablemente se queda en la etapa de niño. Y hay que hablarle como a carnales, porque entonces se comportan como tales. Esa es la realidad. Pero entonces, pregoneros del Evangelio, insiste, y para vosotros es seguro, que debemos madurar. ¿Qué es la madurez? Cuando somos luz al mundo, cuando aquello que se nos regaló, cuando aquella semilla de mostaza se nos puso en las manos, la convertimos en un árbol. Cuando de esa semilla generamos hijos espirituales. Cuando de esa semilla aportamos a la iglesia en sabiduría, en discernimiento, en profetizar, en educar, en hacer crecer el cuerpo estable y firme. Esas son las cosas que reflejan la madurez y que permiten que tú tengas la mente de Cristo. Porque aquellos que pensamos y que hemos madurado conforme a la capacidad del cuerpo de Cristo, tenemos la mente de Cristo. La gloria sea para Dios, que nos ha permitido esta gloria, este conocimiento que aún los ángeles envidian, porque los ángeles miran, como quien dice, si yo pudiera. Pero Dios en su infinito amor, con que nos amó, nos ha dado vida, y esa vida está en su Hijo, y nos ha entregado a nosotros. Nos ha llamado para que anunciemos las virtudes de ese gran Redentor que se llama Jesucristo. Entonces yo no vengo a hablar de mí, yo no vengo a hablar de cuánto yo he crecido, yo no vengo a hablar ni tan siquiera de mi sombra, porque no es importante. Yo vengo a hablar de la sombra, del amor, del cuerpo, de la sangre, de la historia, de aquel que descendió de lo alto y se humilló y fue atormentado y fue torturado, fue asesinado, para que yo tuviese hoy día participación en el nuevo siglo.
un ser tan corrompido como yo, como somos todos los seres humanos. Pues ahora yo por la fe tengo participación en la nueva tierra. La gloria sea para Dios. Romanos nos dice que aquellos que han vencido al maligno están fortalecidos en el conocimiento por la palabra. ¿Y cómo no los dice? Porque no nos conformamos a este siglo, Romanos 12. No nos conformemos a este siglo, sino que nos renovamos por medio de vuestro entendimiento. Usted renueva su entendimiento cada vez que adquiere conocimiento bíblico, cada vez que usted comprende cómo Dios le ha conocido, cómo Dios ha derramado su sangre, sus lágrimas, sus sufrimientos en la restauración de los cielos y la tierra. Porque en Cristo los cielos y la tierra fueron restaurados. Por eso llamarán justo el día del juicio a nuestro Padre Celestial, porque Él ha de probar que todo lo que ha hecho, lo ha hecho por amor a su criatura. La gloria sea para Dios, la gloria sea para nuestro Padre Celestial que nos ha dado vida y esa vida está en su Hijo. Y ahora nos dice que renovemos nuestro entendimiento por medio de aquel que nos amó. Y que debiendo ser ya maestros, no seamos niños. Sigamos en el crecimiento para que de niños pasemos a jóvenes y de jóvenes pasemos a madurez y de madurez a adultos. Por eso es que Juan hace ese énfasis, porque vuestros padres los padres tienen que estar pendientes, así como nuestro Padre Celestial está pendiente por medio del Espíritu Santo. Es glorioso, es algo extraordinario. Entonces, vemos cómo vamos creciendo. En 2 de Timoteo, Pablo dice, en 2 de Timoteo 2:1, fortalecerse en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí vamos renovando nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque nos fortalecemos en conocer cómo Dios descendió del cielo, cómo Dios me ha salvado, cómo Dios me ha dado la fortaleza para creer, me ha dado la fe para creer, me ha dado la certeza de que lo que yo he aprendido proviene del cielo. Como le dijo Pedro a Cristo, cuando Cristo le dijo, si se quieren ir ustedes también. Pedro le dice, Maestro, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida? Cuando usted entiende que el Maestro tiene palabras de vida, usted se fortalece porque usted las hace suyas. Usted se llena de ese conocimiento y la gloria sea para Dios que nos permite, por medio de su Santo Espíritu, gozarnos. Esto no se trata de otra cosa, de mí, de nada, de brinco, de nada. Se trata de que fortalezcamos nuestro entendimiento por la gracia de aquel que me amó y se entregó. La gloria sea para Dios, ¿verdad? También dice Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza o de su gracia. ¿Cómo nos fortalecemos? En la medida en que estudiamos, en la medida en que comprendemos cómo funciona la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifestó en Cristo y ahora es para nosotros por medio de la fe. La hacemos nuestra. ¿Cómo Dios me ha hecho participar de la naturaleza divina mediante la fe? Muchos desconocen cómo son miembros del nuevo siglo y solo sueñan en ser parte de este viejo y triste y amargado siglo. Pero Dios nos ha dado vida y tiene una expectativa de novedad para el nuevo siglo, que ya es una realidad porque Cristo es esa persona que representa los intereses del nuevo siglo. La ciudadanía del nuevo siglo está en Cristo. Y si usted está en Cristo, usted es miembro. Esa es la gloria. Esa es la verdad de Dios. Por eso cuando dice que tú crees y verás la gloria de Dios, se refiere a que verás esas cosas y las podrás entender. Y no habrá tristeza ni llanto, porque todo ha de desaparecer. Lo que ahora nos atormenta pasará. Los frutos y marcas que señalan la madurez se definen como el conocimiento, el discernimiento, que tan importante es, la oración, la conversión, la exhortación, el profetizar, el enseñar, los dones.
Cuando usted hace buen uso de los dones que Jesús ha dado a la iglesia, usted va en progreso y proyecta y enseña y demuestra agradecimiento y también establece que ha madurado. Por eso es necesario madurar, por eso es necesario gozarnos en el amor de Dios, en aquello que fue derramado en Cristo Jesús para nuestra redención. Que la paz de Dios more en todos y cada uno de ustedes y permita que usted pueda gozarse en eso que se llama vida eterna, cuerpo nuevo, mente nueva, esperanza de vida eterna, de vida en abundancia, para que cuando el día malo llegue podamos estar en pie y no huyamos arrepentidos ni asustados, porque sabemos que le esperamos y Él ha de venir para ponernos en pie, aquellos que estemos dormidos, y bendecirnos con la bendición mayor que Él tiene la capacidad por medio de su Espíritu de darnos, que es la transformación de este cuerpo glorioso y humillante y arrepentido a un cuerpo glorioso. Bendito sea el nombre de Dios. La gloria de Dios ha de manifestarse en cualquier momento y no habrá cabida para la maldad, para el enemigo de Dios ni sus huestes. Tendrán que huir como los gadarenos cuando vieron a Jesús, que suplicaron que no los atormentara. Y él, en pocas palabras, le dijo: pues si yo no vine a eso, estén tranquilos todavía, yo no vine a eso, yo vine a salvar lo que se había perdido. Lo de ustedes viene después y vendrá, porque Él lo ha prometido. Así que gocémonos ahora en lo que se llama salvación, la esperanza de vida. La muerte no puede intimidarnos, la muerte no puede quitarnos la ansiedad, provocarnos ansiedad, porque ya Cristo la dominó, ya Cristo resucitó y Cristo es la garantía de que todo el que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde y Dios permita que podamos entender esta verdad como muchas otras. Oremos por los enfermos. Dios Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por Cristo Jesús, gracias por el perdón de los pecados. Te suplicamos que seas con todos y cada uno de las peticiones que hay sobre la mesa. Conforme a tu voluntad, Padre Celestial, obra con cada una de ellas. Pero sobre todo, Señor, añádele fe y virtud a estas personas para que puedan ampararse primeramente en lo que tú nos has dado, que es vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Todo esto te lo pido en el dulce y glorioso y único nombre, Jesucristo, nuestro Salvador. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amados, recuerden que hoy estamos en Inspira de 8 a 9, noche de reconciliación, noche de conversión, noche de predicación del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y los sábados de 2 a 3 también, pero mayormente de educación en relación a lo que es el Evangelio de Cristo. La gloria sea para Dios. Mantengámonos en fe, pero sobre todo, gozaos en el Señor siempre. Que Dios me los bendiga.